Ingeniero, ¿lo escuchamos? Un ratito, medio minuto. Bien, vamos a continuar, pues, ¿no? Estábamos viendo ya otro detalle, ¿no? Eso que está en rojo es para una viga, digamos, de extremo, ¿no? En una viga de extremo hay que tener cuidado, ¿no? De las condiciones, porque, por ejemplo, si yo tengo un muro portante, ahí abajo, la cara, digamos, realmente del perímetro mojado ya no sería el rojo que está en la parte inferior, ¿no? Solamente lateral, nada más, ¿no? Estoy viendo la primera viga, ¿no? ¿Cuál sería el perímetro mojado, ¿no? Para encofrado, ¿no? El concreto sí es todo, pues, lo que está marcado ahí, ¿no es cierto? La sección correspondiente por la longitud, ¿no es cierto? Respectiva. El otro caso de viga peraltada, el perímetro mojado es lo que está marcado en rojo, ¿no? ¿No es cierto? Ahí sí, porque vía peraltada está en el centro, ¿no? En el eje 2 a B, ¿no? Entonces ahí están las condiciones. Acá tenemos estribo doble, ¿no? En el peraltado, ¿no? Miren, pues ahí hay dos estribos, ¿no? Entonces esto tiene 20-20 porque estoy disminuyendo ahí, ¿cómo se llama? La sección, pues, o sea, por el recubrimiento necesario que tiene que haber, ¿no? O sea, estamos contando 5 centímetros ahí a cada lado, para los estribos nada más, ¿ah? Luego, los fierros verticales están indicados ahí, ¿no? Dice 2 fierros de media y cuánto más, no veo bien. 4 de cuánto dice. Pues puedes agrandar un poco porque no veo bien la sección. Sobre todo las letritas, hombre, tengo cierta dificultad en ver, ya. Ahí está, uy, ahí está. Está bien así de grande, ¿no? Hay 4 fierros de 5 octavos, mira. Y arriba son 2 fierros de media, o sea, los 4 primeros de abajo son 5 octavos, 2 fierros de media, pues estamos haciendo un diseño sencillo, ¿no? Para que nos entendamos todo y podamos metrar, ¿no? Este diseño yo lo he hecho, así que simplemente es una referencia. Ok, bueno, ahí están los detalles, en la parte inferior hay un perfil longitudinal, a ver, veamos esa sección de abajo de la viga, la parte inferior. ¿No? Ahí están los estribos, hay 8 unidades, dice, de 1/4, pero no indica cuánto cada, ¿no? Cada 10 centímetros, ¿no? Debería decir ahí. Cada 5, 8 unidades cada 5, dice, ¿no? Y adicionalmente 2 de 1/4 cada 10, ¿no? Ahora, me parece que por la sección que tiene, esto de 1/4, o sea, que está pasando la justa, ¿no? Debería ser, quién sabe, 3 octavos, porque es más pesado, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? A ver, usted que está más fresco en diseño, viendo así esta viga con peralte, digamos, pues de 50 centímetros. A ver, Euler, ¿tú crees que es suficiente 1/4? Está pasando la justa, ¿no? Seguramente ahí debiera ser este estribo de 3 octavos, ¿no? Cuesta más, pues más pesado, pero recuerden ustedes ¿cómo se llama? El diagrama de cortes, ¿no? Ustedes saben que los estribos se hacen con el diagrama de cortes, ¿no? O sea, y para el diagrama, digamos, de momentos flectores son, digamos, los fierros horizontales, ¿no? Bueno, ustedes saben también que si hubiera un volado, ¿no? La condición es diferente, ¿no es cierto?
los mayores de diámetro de fierro van en la parte superior y los menores en la parte inferior. Es al revés, esta viga apoyada, ¿no? Eso es cuando es ¿cómo se llama? Un voladizo, ¿no? Bueno, esas son condiciones primero, digamos, del diseño estructural y luego ya el diseño propiamente, ¿no? Bueno, eso son las cosas que se aprendió, ¿no? En la universidad. Ahora pues tiene la ventaja de usar tabs, otros software ya para facilitar el diseño, ¿no? Pero en general, hasta Cremona hicimos, seguramente, estoy seguro que ustedes ya no han estudiado Cremona, ¿no? ¿O sí? A ver, Euler, ¿han hecho Cremona ustedes? No, Cremona. Cremona, análisis de Cremona, ¿no han hecho en estructuras? No creo. ¿Saben por qué no? Porque eso ya es antiguo, ¿no? O sea, más claro, nosotros determinábamos los componentes de fuerza, digamos, para reticulares, ¿no? Para secciones de reticular. Allí hacíamos el diagrama de Cremona, ¿no? Teníamos un profesor excelente, el muerto, ¿cómo se llama? El Mudo Fernández, ¿no? Mudo Fernández le decíamos porque hablaba hasta por los codos, ¿no? Pero le decían mudo, ¿no? Como si no hablara nada, pero era todo lo contrario. Este señor después hacía los dibujos más bonitos que he podido ver de pizarra, donde se lucía haciendo los diagramas de Cremona, ¿no? Para calcular, digamos, las tensiones, digamos, o esfuerzos, digamos, en los extremos y en cada, digamos, nudo de la retícula, ¿no? Entonces lo hacía un sistema gráfico para determinar, digamos, los esfuerzos en cada nudo, ¿no? Esos eran los diagramas de Cremona que eran gráficos, ¿no? Yo los hacía a colores, de tal manera que su pizarra, pues, no se quería, digamos, que se borre, ¿no? Pero ahora, bueno, si en ese tiempo hubiera habido los celulares, pues seguramente todo el mundo hubiera sacado copias, ¿no? O sea, fotos. Pero era un excelente profesor, el Mudo Fernández, ¿no? Famoso. Que ustedes, no sé si lo han escuchado en la universidad. ¿Tú lo has escuchado hablar? Profesor de No, la estructura, verdad que no he escuchado del ingeniero. de estática gráfica. Había un curso que teníamos de estática gráfica. Ahora ya no se hace eso, ¿no? ¿No? Con los software y todo eso. Pero nosotros analizábamos así, por ejemplo, esfuerzos en los nudos, ¿no? De los diferentes elementos estructurales, por ejemplo, de esta retícula, ¿no? ¿Es cierto? Que se usa mucho, ¿no? Pero así graficábamos nosotros. El método de Cani, ¿han hecho el de Cani? ¿Han hecho Cani? No, Tampoco. Es que son métodos antiguos, ¿no? El de Muto, japoneses, ¿no? Cani, Muto son. creo que lo muto sí. Muto, el de Muto se han hecho, ¿no es cierto? Para hacer el análisis estructural, digamos, de un edificio, ¿no? ¿No? Bueno. Pero el ingeniero de construcción tiene que saber algo de estructura, pues no. Nosotros hemos hecho muchos cursos de estructura, los ingenieros, por lo menos de la UNI, salen capacitados, ¿no? Está bien construcción, ¿no? Ya como campo de desarrollo, digamos, y profesional, pero normalmente todos los ingenieros de la UNI, por lo menos sabemos, digamos, lo básico de estructura, ¿no? ¿O no, Euler? Sí, lo Tú has básico. aprendido, ¿no es cierto? Claro, o sea, si tú quieres ser constructor, ahora, si eres especialista en estructura, pues ya es otra cosa, ¿no? Llegas a ser hasta doctor de estructura en MIT y todo, pues ya es otro nivel, ¿no? ¿No es cierto? Pero el de construcción sabe también, pero no al detalle, como para hacer, digamos, pues un diseño completo de un edificio, ¿no? ¿No? Pero con una casita simple, cosas, no hay problema, eso no falla, porque uno, pues, lo seguro inclusive, ¿no? Bueno, en este esquema están los estribos, que me parece que un cuarto está pasando a la justa, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Euler? Con estribo de un cuarto para esta viga peraltada. 3 octavos le hubiesen puesto. ¿Cómo? De 3 octavos le hubiesen puesto, digo. Claro, 3/8 sería más seguro, ¿no? Estar pasando, Claro. probablemente pase a la justa, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque están bastante, también están pues a cada 5 centímetros en los nudos, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Después, no sé cuánto dice cada 20 centímetros, me parece, ¿no? Para el resto, ¿no? O sea, después de esos 8 más los 2, digamos, el resto se divide en estribos de cada 20 centímetros, ahí lo está diciendo abajo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces este es el esquema, ahora vayamos ya al desarrollo del metrado, ¿no? Con el formato que ya ustedes conocen. Vamos a la derecha, ¿no? Para indicar, además que todo esto es muy rápido, ¿no? Vamos a la derecha, a ver, cuenta al comienzo.
al comienzo, ya, ok. Están las ubicaciones respectivas, las vigas de amarre, son dos, digamos, ahí, ¿no? Considerando los ejes. Medidas, no, pues pero esto es para concreto, estamos repitiendo ya, ¿no? Ya, o sea, es el mismo formato anterior que ya lo habíamos visto en general, ¿no? Acá, bueno, se está volviendo más a lo mismo. El PM ya saben lo que es usted, ¿no? El perímetro mojado, ¿no es cierto? ¿No? Y la cantidad total de encofrado multiplicando pues el largo por el perímetro mojado. Para el concreto sería largo, ancho, alto, ¿no? Pero que es concreto, ¿correcto? Por el número de besos, o sea, el número de vigas, ¿no? ¿Entiendes, no? Muy genérico, porque esto ya lo hemos visto ya, ¿no? Quería ver lo del fierro más que todo, ¿no? A ver, abajo, abajo, baja, ya, bueno, aligerado igual, pues, ¿no? O sea, ahí, digamos, las dimensiones, ese punto 0,5 corresponde a la losa en sí, ¿no es cierto? Después vienen las viguetas propiamente, ¿no es cierto? Son de 10 de espesor, ¿qué más hay? Largo, ancho, alto, por 20 centímetros de altura. El 10 centímetros es el ancho de cada vigueta por el número de viguetas, ¿no? ¿No? Ya esto, ahora yo también les he enseñado un modo de hacer la cantidad de concreto en vigueta, ¿no? A través de coeficientes, ¿no? ¿Cómo era? Primero la losita, ¿no? ¿Cuál es el coeficiente de aporte en un metro cuadrado digamos, de aligerado? ¿Ah? De un metro por un metro. La losita sería el espesor 0,05, un metro por un metro. En este caso, no estamos trabajando coeficiente, estamos trabajando directamente porque estoy poniendo la medida de largo 4,5 metros por 3,5 de ancho, ¿no es cierto? Tengo la cantidad total, o sea, el área total, área neta, no bruta, área neta, descontado, digamos, el área de vigas, etcétera, el área neta 4,5 metros por 3,5 por el espesor de la losita, ¿no? Que es 5 centímetros, ¿no? Entonces acá está dando de frente. La otra manera de hacerlo es por coeficiente, ¿no? ¿No es cierto? El coeficiente es 0,05, determino el área, que sería casi lo mismo, ¿no? Porque el área en este caso es 4,5 por 3,5. Por el coeficiente 0,05, y determinaría, digamos, la cantidad total de encofrado, ¿no es cierto? Por un lado, y el concreto, digamos, multiplicando 4,5. Ojo, en aligerado, el perímetro mojado es el área en sí, ¿no? ¿Está bien? Por eso es 4,5 por 3,5. Es por eso, acá el aligerado es el que es diferente al resto, ¿no? En cuanto a, digamos, a encofrado, ¿no? Porque el perímetro mojado sería el área, ¿no? 4,5 por 3,5, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? Por 1, 35, 15,75, ¿no? 4,5 por 3,5, ¿no? En cambio, en el otro es 4,5 por 3,5 el área por el espesor de la losa, ¿no? O sea, esto se ha descompuesto también en losa y vigueta, ¿no? Igualito ahí, ¿no? El espesor de cada uno de estos. Acá yo estoy contando el número de viguetas, por eso he puesto 10, ¿no? O sea, para esa, digamos, ejes son 10, ¿no? Igualito para el otro eje A, B y 2, 3, también son 10 viguetas, ¿no? ¿No? ¿Me entienden? Pero también podemos hacerlo por coeficientes. ¿Se acuerdan que la separación entre vigueta y vigueta era 40 centímetros? En un metro, ¿cuánto habría? 2,5 viguetas, ¿no? Entonces yo puedo determinar un coeficiente, o si no, hacerlo directo como estamos haciendo acá en este momento, ¿no? Con los metrados totales, ¿no? Por áreas netas, obviamente, ¿no? Nada más, ¿no? Porque acá están figurando el número de viguetas ya, ¿no? Yo los cuento ahí, ¿no? El ladrillo, a ver, de 30 por 30, el coeficiente es 8,25, ¿no? ¿Por qué 8,25? Porque, digamos, en un sentido, tengo viguetas separadas 40 centímetros, entonces un metro entre 40 son 2,5 en un lado. En el otro lado sería 3,3, ¿no? Porque los ladrillos van juntos, entonces sería 30, 30, en un metro habría un metro entre 0,30. Entonces sería 3,3 por 2,5 me da 8,25, ¿no? Ahí está justamente el número de ladrillos, ¿no? Por el área respectiva neta, 4,5 por 3,5. Ese 8,25 sí es un coeficiente, ¿no? De la cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Y la cantidad total de metros cuadrados sería, pues, el área neta, 4,5 por 3,5. ¿No? ¿Me entienden, no? O sea, para sacar la cantidad total
Acá no hay desperdicios, ¿ah? En los metrados no se consideran desperdicios, ya les expliqué. Los desperdicios van en el análisis de costo unitario, ¿ya? Bueno, eso como un repaso de esto que ya lo habíamos visto en forma general, ¿no? Porque es bastante simple, ¿no? Este es el formato exclusivamente para concreto y encofrado que lo van a tener así vacío para su práctica calificada del día jueves, ¿ya? En Excel. Yo le voy a permitir Excel, pero luego van a tener que copiar, digamos, lo que hacen para sustentar cada respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, que probablemente tengan que entregarlo como máximo, una media hora después le entregan todo a Euler, digamos, las prácticas, ¿no? Yo, ¿no es cierto? Yo le voy a dejar todas las 2 horas ahí para que puedan trabajar, cualquier explicación lo haremos al comienzo, ¿no? Si hay algo que explicar, y punto, ¿no? Así va a ser la práctica calificada. Esto va a tener un peso importante, ¿eh? Creo que tiene casi 10 puntos, ¿no? En total, no sé, voy a ver y evaluar eso. Pero para mí, que ustedes aprendan a metrar bien es importante, ¿no? Sobre todo los conceptos, ¿no? Por eso yo me estoy deteniendo bastante en estos detalles, para cualquier cosa, digamos, si ustedes salgan de duda, ¿no? Ahora, el de fierro, ¿tienes ahí el formato de fierro? Creo que está en otra lámina, ¿no? Pon la otra lámina de A fierro ver, de vigas. ese me parece que es. Ingeniero, ¿escucha? Sí, sí, sí. Pero lo puedes ampliar en formato. Ya, ahí está. Igual ubicación, ya es el formato similar a lo que hemos visto, ¿no? Simplemente hay que despiezar, ¿no? En lo que es vigas hay que despiezar todo, ¿no? O sea, los fierros, digamos, horizontales en la parte inferior, superior y por diámetro, siempre despiezados por diámetro. Y luego los estribos, ¿no? Los estribos se hace un solo dibujo porque todos van a tener la misma longitud, ¿no es cierto? Los estribos, recuerden que siempre para los estribos y en general los fierros tienen que haber, digamos, una longitud mínima o espesor mínimo de recubrimiento, ¿no? ¿No es cierto? Nada más eso hay que cuidar, ¿no? Por lo general, las medidas prácticas son descontar 5 centímetros de la sección que corresponda, ¿no? Si tengo 25 para el fierro, la longitud máxima va a ser 25 centímetros, tengo 2,5 centímetros de recubrimiento a un lado y al otro extremo 2,5 centímetros, son 5 centímetros. Entonces, si tengo una sección de 30 por 30, ¿cuánto va a ser la longitud del estribo? 25 por 25, ¿no es cierto? La longitud de estribos, ¿no es cierto? Bueno, se marcan igualito, digamos, los elementos, ¿no? Donde se detalla típicamente el fierro horizontal, por ejemplo, se les pone el bastoncito porque tiene que haber, digamos, una longitud de empotramiento o anclaje necesario, el diámetro que corresponde, el número de elementos igual, o sea, el tipo de vigas, ¿no? En este caso hay uno nomás. Después, digamos, las medidas propiamente en función de qué cosa, a su diámetro, ¿no? Un cuarto, 3/8, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí se pone la medida. La medida en general sale del diseño mismo, ¿no? O sea, cuando uno dibuja, ¿no? Ahí donde dice diseño, ¿no? Ahí uno lo dibuja, digamos, las longitudes, diferentes longitudes del fierro, ¿no? La longitud de anclaje, que son los botoncitos, los lados. Luego, digamos, normalmente yo acostumbro a meter, digamos, una manera, o sea, uno tiene que tratar de simplificar y ser claro, digamos, en un metrado de fierro, ¿no? Yo dibujo, por ejemplo, el elemento vertical, básicamente su longitud de anclaje, o sea, los angulitos esos que se forman a los extremos, y punto, ¿no? Y luego, digamos, la longitud total, si es una viga continua y grande, evidentemente va a haber traslapes también horizontales, ¿no? Así como hay traslapes verticales en columnas, hay traslapes horizontales, ¿no? O sea, todo obedece al diseño mismo, pues, ¿no? Ahí nosotros despiezamos, hacemos el despiece, digamos, de cada fierro, ¿no? Y lo incorporamos al diámetro respectivo. Igualito como en el caso anterior, se suman el número de elementos iguales con longitud por pieza, etcétera, etcétera. Y al final hay que llenar el cuadrito, digamos, por diámetro, ¿no? Es decir, de un cuarto, en este caso, bueno, está llenando un cuarto porque así está el diseño, ¿no? Que está pasando la justa, ¿no? Un peralte, pues tiene 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Bueno,
Las otras no hay problema, sí se pueden hacer con un cuarto porque tienen apenas 25 centímetros, digamos, de altura de viga, ¿no? La viga de amarre, me estoy refiriendo, ¿no? Se pone en el diámetro que corresponde, luego a la parte final, igualito como el caso anterior, a ver, la parte final de este cuadro, la parte final, Euler, Ingeniero, a ver. no, o sea, igualitos a otros renglones finales, pues, ¿no? Porque ahí se remata, ¿no? El cuadro. ¿Dónde está Estribaje el está ahí. cuadro? O la ligera quiero. Bueno, ahí están los dibujos que hacemos, ¿no? Todo eso. Pero ¿dónde está el cuadro, digamos, de resumen? Digamos, eso siempre lo hago en la parte inferior, ¿no? Donde hay, pues, la longitud total, digamos, ahora la densidad en función a cada diámetro y finalmente el pesaje, ¿no? Porque al final, nosotros en el presupuesto vamos a dar kilos, pero por diámetro. O sea, por ejemplo, una columna dividida en media para los elementos verticales y estribo, ¿no? Y así vamos a hacer en el análisis de costos también. Es diferente, Ingeniero, digamos, a... lo de las vigas, según, o sea, Sí, para los estribos, que son, está aquí. ya. Es el cuadro Claro, resumen. ya no estoy entrando en los detallitos, ya porque eso ya lo he explicado, ¿no? O sea, ya Claro. yo creo que Y del aligerado está aquí abajo. ya. Bueno, los fierros aligerados solamente ustedes saben que van en las viguetas en principio y también una malla que se llama fierro de temperatura, que normalmente son fierros de un cuarto que va transversal a las viguetas, ¿no? O sea, propiamente no es una malla, simplemente son fierros transversales de un cuarto que atraviesan, digamos, las viguetas, ¿no? Ese es el fierro de temperatura. O sea, en cuanto a las viguetas, probablemente sean dos fierros, ¿no? De largo, uno en la parte inferior y uno en la parte superior, porque tiene 10 centímetros de espesor, ¿no? Entonces los estribos acá son unas especies de heces, ¿no? ¿Ya? No son así cuadrados o rectangulares, digamos, no. Son unas especies de S, ¿no? Porque tienen simplemente dos, fierros, digamos, longitudinales, ¿no? Entonces, ¿cómo los amarres eso? A través de una S, ¿no? Una especie de S, ¿no? ¿Está bien? Nada más, y todo eso se pone la longitud respectiva, etcétera, ¿no? Ahí se han hecho el despiezado también, miren ahí, viguetas, ¿no? Ahí están diferentes elementos, digamos, para los fierros aligerados, ¿no? Pero el concepto sigue siendo el mismo, ¿no? Lo que tienen que saber ustedes es cómo usarlo. El número de elementos iguales, si yo te digo, Euler, ¿cómo llenas el número de elementos iguales cuando tengo en el eje respectivo dos, digamos, columnas del tipo 1 y una columna del tipo 2? ¿Cómo lleno el número de elementos iguales? Lo multiplico nada ¿Qué más. pondrías tú? Serían dos, ¿no es cierto? Para los tipos columna 1 y C2, digamos, una, ¿no? Para ese eje, ¿no? Así Que son es. los elementos iguales. Y cuando te digo número de piezas iguales, ¿qué hago? Número de piezas igual es igual. Lo mismo. Claro, no es exactamente igual, pues, porque son las piezas, ¿no? Por ejemplo, si fuera la columna del tipo 1, que son dos, serían, digamos, fierros de media, los verticales serían cuatro, ¿no es cierto? Cuatro fierros, pues una columna no va dos fierros, van cuatro, ¿no? A eso me refiero como piezas, como piezas. Porque la longitud está en el diseño mismo, ¿no? Ahí se suma, ¿no? O sea, en el diseño, en esa parte gráfica, se puede ver exactamente cuál es la longitud, digamos, de esa pieza, ¿no? ¿Me entiendes? Y luego multiplico, pues, por número de elementos iguales y por número de piezas iguales, ¿no? Número de piezas iguales por número de elementos iguales y por la longitud por pieza, ¿no? Eso te determina la longitud total para ese elemento, digamos, en el diámetro que corresponda, ¿no? Y luego lo sumo, el resumen. Luego en la parte final hay una densidad, digamos, de fierro, ¿no? 0.25 kilos por metro lineal de diámetro un cuarto, 0.56, ¿no es cierto? Para el diámetro de 3/8 y así sucesivamente, ¿no? ¿Para qué entonces esto? El metrado es ese en kilos al final. La diferencia con respecto a los valores referenciales actuales es que yo respeto los diámetros, ¿no? O sea, por ejemplo, en una columna tengo de media y de 3/8, vamos a suponer. Entonces yo veo cuánto es la longitud final de cada uno de ellos, pero lo transformo luego a kilos en base a sus densidades, ¿no? 25, un cuarto de kilo es para la de un cuarto, ¿no? Entonces al final
determina el metrado sin desperdicio. Solamente se permite en columna la longitud de traslape, nada más que eso. O la longitud, digamos, de anclaje, nada más que eso forma parte del metrado. Porque el desperdicio en sí, vamos a considerarlo en el análisis costo unitario. Ya cuando entremos a la fase de análisis costo unitario, que va a ser bien abundante en este curso, ustedes se van a dar cuenta más fácilmente, ¿no? Que los metrados son geométricos. Por lo tanto, no hay acá desperdicio que considerar. Ahora es diferente lo que dije antes, ¿no? Pero ¿qué hago para pedir, digamos, en la logística? Ah, eso es otra cosa. Agrego a la parte final ya cuando tengas el resumen general de todo, por diámetro, yo voy a saber exactamente cuánto es el pesaje total, y por lo tanto puedo determinar la cantidad de varillas. La única diferencia es que las varillas tienen que ser enteras, ¿no? Yo no puedo pedir 34.2 de varillas, digamos, ¿no? Tengo que pedir 34 seguramente ya, porque el punto 2 no es tanto, porque ya le he agregado desperdicio para el pedido logístico, ¿no? Que es otra cosa, ¿ya? Y por eso te dije en el final del resumen general, ¿no? De fierros, agregar este cuarto renglón, ¿no? Que sería, digamos, pedido de material, ¿no? En el cual sí consideramos desperdicio, porque es un pedido de material, ¿ya? Pero en el metrado en sí, que es hasta el renglón 3, de ninguna manera se considera desperdicio, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Porque si lo haces de ese modo, o es que no sabes, pues que está cometiendo doble, ¿no? Porque doble es cuando sabiendo lo haces, ¿no? Pero si no sabes, porque no pues, conoces bien las cosas, ¿no? Pero igualito vas preso, ¿no? Sea por ignorante o por dolo, igualito vas preso, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, porque se imaginan ustedes viviendas masivas en la cual 5 kilos significa un montón de dinero, porque 5 kilos, digamos, por la cantidad de elementos que son, que sale cantidad, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho, ¿no? Y por eso se exige, digamos, a saber hacer mestrado, ¿no? No sé, si hubiera alguna pregunta, no es tan complicado, no entraba a nivel de detalle, parte conceptual nomás, porque ya lo estamos repitiendo ya, simplemente indicado cómo se hace el metrado de aligerado, etcétera, la viga, bastante simple. No, no sé, más bien si hubiera preguntas para enriquecer, digamos, estas cosas. A ver, no Cortegana, sé, a ver, Cortegana, dime, ¿qué quieres saber más sobre metrado de fierros? Cortegana, ¿estás ahí? Sí, sí, no, todo claro, Euler, disculpa. Eso es importante, ¿no? Que lo tengan claro, ¿no? O sea, y eso me lo van a demostrar el jueves, digamos, yo le voy a poner un pequeño diseñito para que hagan metrado de concreto, encofrado y fierro, que es clave, pues, ¿no? En esta primera parte de este curso, que es gestión del costo, básicamente, metrados tienen que saber, ¿no? Hacer, pues, ¿no? Entonces tiene que haber criterios y criterios, ¿no? Yo le he dado los criterios suficientes como para que ustedes puedan desarrollar fácilmente eso, ¿no? Siempre y cuando estén, pues, atentos, ¿no? Y estén en línea conmigo, ¿no? Porque hay algunos que solamente toman la lista y desaparecen, ¿no? Pero ellos se están haciendo daño, ¿no? Porque, fíjense, ustedes tienen que aprovechar la experticia, digamos, y el grado de experiencia que tiene un profesor, ¿no? Yo he trabajado toda mi vida en estas cosas, ¿no? Yo hago análisis de costos, creo análisis de costos, porque ya yo estoy en una etapa superior que se llama la filosofía de la construcción, ¿no? Un profesor que entra a la etapa filosófica del conocimiento, definitivamente puede crear, ¿no? Yo creo problemas, o sea, yo no necesito copiar de nadie, ¿no? Yo creo mis propios problemas, entonces es diferente, ¿no? Bien, no hay pregunta, ¿no? Seguimos entonces, Euler, ¿ya? Seguimos con la siguiente lámina, de acuerdo A ver, a... un momento. Estoy poniendo el 9.5. Ya, creo que ese es. A ver, ese. Claro, ese es. Sí, pero esto es similar a lo que hemos visto, pues, de la, ¿no? ¿No? Cómo llenar eso también ya lo saben, qué cosa hay que hacer en cada cosa. Lo que no quiero es perder el tiempo cuando tenemos un montón de temas, más aún que quedan pendientes, digamos, ojalá se pueda usar, no sé, eso, más que todo, ¿saben por qué? Porque en la cuestión de valorización sí quiero hacer lo que casi nunca pude hacer de hecho, no he hecho en presencial, solamente hacía un demo nada más de valorizaciones. Ahora, con este modelo podemos hacer todo un desarrollo, ¿no es cierto?
digamos, ya más explícito de valorizaciones. La vez pasada hicimos casi semana y media de puro, casi 2 semanas, ¿no? De puro valorizaciones, ¿no? Casos adicionales, ampliaciones de plazo, ¿no? Esa parte seguramente me va a demandar un par de clases, ¿no? Ya en su momento será después, pues, ¿no? Ahorita ya no ya. Ya, metrados en casa de 2 pisos, a ver, ¿qué cosa hay acá? ¿Qué tienes ahí, Es el Ah, bueno, mecanismo de los acabados. esto ya es para su trabajo escalonado, ¿ah? Esto es una ayuda para ustedes, ¿no? Para su trabajo escalonado, ¿no? Ahí está un esquema de una vivienda de 2 pisos. No es exactamente, digamos, la vivienda de 2 pisos más azotea. Esta es una simple vivienda de 2 pisos, ¿no? Con otro diseño que no es el que tienen ustedes. Pero le da, pues, mucha orientación, ¿no? Mucha orientación le da acá. Bueno, acá se repite lo que ya ustedes saben, pues no sé si puedes ampliar ese formato. Amplía, ya ahí está bien. Ahí. Ya sector, piso, subsector, ejes, ¿no? Ambientes. Ahora, cuando hablo de ambientes, básicamente lo utilizamos para el metrado de arquitectura, ¿no? Ahora, acá básicamente, ¿qué cosa tenemos? Ah, sí, esta es arquitectura, mira. Correcto. Bien, bien, bien. Ya este es otro caso. Hemos terminado metrados de estructuras, ahora vamos a hacer metrado de arquitectura. Se sigue la misma secuencia, por eso hay que hacer una buena EDT, porque la EDT a nivel de metrado me va a orientar para generar un sistema de metrados, que es lo que yo quiero. Y siempre con la regla arriba, abajo, izquierda, derecha, no se pierdan de eso, eso es lo que va a dar fortaleza al sistema, ¿no? De metrados. Por ejemplo, acá tengo cielo raso, ¿no? Dice del eje BC a 3,4, de AC a 3,4, de CD. A ver, ¿por qué BC 3,4? Ahora vamos a ver este diseñito de la izquierda, ¿no? CD 3, a ver. Este es el segundo piso, ¿verdad? Este es el primer piso. Los ejes tengo 1, 2, 3, 4 por un lado, y en el otro tengo A, B, C, D. Les dije que acá las divisiones van a ser la torta, digamos, para pensar en tecnología. ¿Bien cómo sería? Sectorizar, ¿no? Sería de A a B de 1 a 4, primer sector. Segundo sector, de B, C de 1 a 4. Y el otro de C, D a 1 a 4, ¿correcto? Ya tengo los 3 grandes sectores. Después dice, subsectorizamos en función ya a los ambientes, ¿no? O sea, en el sector, por ejemplo, A, B y 1, 4, ¿qué tenemos ahí? Tenemos simplemente parte de la sala, ¿no? Y el comedor en sí, ¿no? Entre A y B. Y eso es lo que metramos, ¿no es cierto? Pero por áreas netas, ¿ya? Si es cielo raso, son áreas netas. ¿Qué significa eso? Que el área de muros tenemos que descontarlo, ¿no? Para trabajar igualitos esos son los pisos, áreas netas, ¿no? En el sector BC, ¿qué tenemos? Tenemos la sala también, tenemos parte, digamos, de un hall y la escalera, ¿no? Al segundo piso. Y en el sector CD tengo de 1 a 2, inclusive habíamos hecho un eje, ¿se acuerdan? Un eje auxiliar, sería 2', ¿no? Para poder poner el eje auxiliar del muro que corresponde a cocina, el muro del lado izquierdo, ¿no? Donde está la puerta de ingreso, ¿no? Entonces habíamos convenido en hacer, digamos, ahí un eje auxiliar 2', ¿no? Para poder mejor ubicar ese muro, pues por eso lo hacemos, ¿no? Y entonces, en el primer, vamos a suponer que estemos en el sector CD, la primera subsector de 1 2 prácticamente es el hall, ¿no? De entrada, digamos, a la casa, ¿no? Que puede formar parte de la sala. Luego tenemos el subsector de 2 a 3, o si se quiere, mejor, hacemos lo dividimos el sector CD 1, 4 con la ayuda de este eje auxiliar 2', ¿no es cierto? Entonces abarcaríamos el subsector 1 de CD y de 1 a 2', ¿no? El subsector 2 sería de 2' hasta 4, ¿no? Entonces ahí está perfectamente definido lo que es la cocina, ¿no? ¿No es cierto? Si estamos hablando de tarrajeos, son áreas netas, ¿no? O sea, la interior, área interior.
Igualito para los otros elementos, todo es área neta, ¿no? La escalera es un referente, ¿no? Pero salvo que hagamos el metrado en sí de la escalera, pero si es cielo raso, eso va en el techo de esa escalera, ¿no? Por lo tanto, es un área neta también, ¿no? No sé, esas recomendaciones básicamente o aclaraciones, ¿no? Después ya es usar el formato, entendiendo, por eso hay que entender bien las cosas para poder luego proceder a metrar, ¿no? Hay que saber, ¿no? Estamos sectorizando, subsectorizando, etcétera, ¿no? A la derecha, el formato de la derecha, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? O sea, BC34, la zona de escalera dice, hace, por ejemplo, acá no está siguiendo el orden, ¿no? Hay que corregir esto, ¿ya? Ojo, Euler, ¿eh? Es de arriba abajo, izquierda derecha, otra vez, ¿no? O sea que falta un ordenamiento acá, las priorizaciones que se llaman, ¿no? ¿Cuál sería primero? A ver, estamos en cielo raso de este primer piso, ¿no? Este primer piso dice en el título, acabados húmedos, primer piso. Ya ustedes saben que acabados húmedos corresponde, digamos, a cielos rasos, tarrajeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me parece que no está ordenado esto, ¿no? Ya les he explicado, ¿no? Cómo va a ser el orden, digamos, del cielo raso. En todo caso, van a tener que rehacerlo, ¿no? Si es que no lo veo bien yo. A ver, ¿cómo sería el orden que he establecido? A ver, vayamos otra vez al esquema. Cielo raso, ¿eh? Primer piso. A ver, vamos a cielo raso, primer piso. Veamos, ya, el color que es este. Le he dicho que el sector, primero se sectorizan, sería tarrajeos, ¿eh? Hablando exclusivamente de tarrajeos, cielo raso. Sería sector 1, AB 1,4, ¿correcto? Sector 2, BC 1,4 y sector 3, CD 1,4, ¿ok? Luego empezamos a subsectorizar de arriba abajo. ¿Cómo sería? Y luego de izquierda a derecha. ¿Cómo sería primero? A ver, ¿cómo sería la subsectorización, por ejemplo, del sector AB 1,4? AB14, AB12, AB23, AB34. Ya, o sea, lo estás dividiendo en 3 subsectores, ¿no? Claro, ¿Está para que bien? pueda seguir el mismo esquema en el segundo piso también, porque ahí están los cuartos. Exacto, exacto. Ese es el importante, ¿no? Acuérdense cómo parto una torta, ¿no? No es que me vaya a un lado a otro lado haciendo un zigzag en cada piso, ¿no? Es de frente, ¿no? Así se parte una torta, ¿no? Agarras el cuchillo, te tiras de arriba abajo y punto, ¿no? Eso es lo que no se debe perder, exacto. Lo que tú dices es cierto. El que manda acá no es este de acá, sino el segundo piso que está pues subdividido en ambientes, ¿no? Veamos el segundo piso. Abajito creo que está. Segundo piso, ¿dónde está? En el esquema. O en la parte superior, no sé. Ahí está. ¿Lo ve? Ya, vea, miren, miren, miren. Este es el que está mandando la subsectorización, ¿eh? No el primer piso, porque son ambientes grandes, ¿no? De sala, comedor, etcétera, ¿no? Está mandando la subsectorización. Por eso es que muy bien dice el sector AB, ¿no? AB y 1,4 serían subsectores de 1,2 AB, correcto. O AB 1,2, ¿no? Siguiente subsector, de izquierda a derecha, ¿cómo sería? Sería 2, 3 y AB. Y finalmente 3 cuartos AB, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Igualito seguimos en el subsector, perdón, el sector BC 1,4 ahora. Hay que subdividir en subsectores, ¿no? ¿Cómo sería el subsector acá, tú mismo, Euler? ¿Cómo subsectorizas